El sol apenas comenzaba a iluminar el pueblo, cuando Miguelo llegó. El aire olía a ceniza y madera quemada. Los lobos avanzaron primero, sus hocicos temblando al captar el olor. No hacía falta ver para saber. La fonda de Tomasa ya no existía. Solo quedaban paredes ennegrecidas y vigas retorcidas. Yompira se escarbó entre los escombros con sus garras, sacando finalmente el delantal de Tomasa. Estaba sucio y rasgado, pero no quemado. Eso no encajaba. Los primeros aldeanos aparecieron, arrastrando los pies, mirando a Miguelo con esa mezcla de miedo y culpa que él conocía demasiado bien. Fue esa mujer, la forastera, dijo un hombre con la voz quebrada. Entró de noche y lo quemó todo. Doña Tomasa gritó, pero nadie pudo hacer nada. Los demás asintieron, repitiendo la misma historia como si lo hubieran ensayado. Que Iridia era un demonio que había matado a los hombres de Josefo, que se convertía en bestia. Yompiras gruñó, frotándose contra la pierna de Miguelo. No es toda la verdad, parecía decir. El lobo olía su miedo, su mentira. Miguelo no preguntó más. Guardó el delantal y se dirigió al panteón, los lobos siguiéndolo en silencio. La tumba de Tomasa era reciente, la tierra aún floja. No hubo ceremonias. Clavó unas margaritas silvestres, las que a ella le gustaban, y se quedó allí, los puños apretados hasta que los nudillos le dolieron. Rufián se impacientó, rascando el suelo. «Ve», ordenó Miguelo. El lobo negro desapareció entre los árboles. No tardó en regresar. Cojeaba, con una herida en el muslo que sangraba profusamente. Yolo se acercó a olfatearla y retrocedió con un gruñido. No era una herida normal. Rufián escupió algo a los pies de Miguelo. Un hueso pequeño, delgado, claramente humano, de un niño. «¿Dónde?», preguntó Miguelo, la voz más áspera de lo habitual. Rufián ladró, girando hacia el bosque. Yompira olió el hueso y de pronto erizó todo el pelaje, mostrando los colmillos. Algo en ese bosque los tenía alterados, algo peor que la muerte de Tomasa. Miguelo sacó su pistola bendita con un movimiento seco. «Vamos», dijo, y los lobos se alinearon. El pueblo los vio marchar hacia el bosque. Nadie los siguió. El camino al bosque era estrecho, la maleza creciendo densa en ambos lados. Miguel avanzaba con la pistola en la mano, los ojos escudriñando cada sombra. Cholo iba delante, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el suelo. Cuando de pronto se detuvo, las orejas erguidas. Un aullido bajo salió de su garganta. Miguelo se acercó. Bajo las raíces de un viejo roble, medio enterrados, había huesos, pequeños, delgados, costillas, fémures, cráneos que no eran más grandes que su puño, todos limpios, como si los hubieran hervido. Rufián escarbó en otro punto, sacando un trozo de tela negra con símbolos bordados en hilo rojo, seco. Pero Miguelo no necesitaba tocarlo para saber que era sangre. Yompiras gruñó, empujando el hocico contra su mano. «Esto es reciente». Miguelo apretó la tela. No era solo Iridia. Alguien más estaba actuando aquí. Un crujido de ramas los alertó. Todos giraron al mismo tiempo. Entre los árboles, algo los observaba. No era un animal, pero tampoco completamente humano. Los ojos brillaban en la penumbra,
demasiado amarillos, demasiado fijos. Los lobos se tensaron, listos para atacar. Miguelo levantó la pistola. «Sal», ordenó, la voz dura. Pero solo recibió una risa como respuesta, un sonido que erizó el vello en su nuca. Luego, silencio. La figura había desaparecido. Cholo olfateó el suelo, gruñendo. «Por aquí». Miguelo respiró hondo. «Vamos», dijo, recargando la pistola. Los lobos no necesitaron que se lo repitieran. Miguelo y sus lobos caminaban expectantes, dispuestos a atacar lo que sea que se moviera, cuando la niebla cayó de repente. Miguelo sintió el ardor en los pulmones al primer respiro. Veneno. Chompiras gruñó una advertencia, pero ya era tarde. Algo se movía entre los árboles, más rápido que cualquier humano. Iridia los atacó sin aviso. Surgió de la niebla como un relámpago oscuro, sus garras buscando la garganta de Miguelo. Chompiras saltó para interceptarla, pero la nahual era rápida. El zarpazo le rasgó el lomo de un solo tajo, dejando al lobo gruñendo de dolor contra la tierra. Rufián y Cholo reaccionaron al instante, lanzándose sobre Iridia desde ambos flancos. La bestia giró, pero los lobos no cedieron. Rufián le hundió los colmillos en el muslo, mientras Cholo la derribaba con un golpe seco. Miguelo apuntó con la pistola bendita, el cañón temblando levemente. Iridia forcejeó bajo el peso de los lobos, sus ojos dorados brillando con furia. «Así que eres la perra que mató a mi hermana Tomasa», rugió Miguelo con el dedo en el gatillo. Iridia escupió sangre, pero fue su voz humana la que respondió, áspera y rota. «Yo intenté salvarla, pero la bruja ya la había condenado». Chompiras, jadeante, arrastrándose por el suelo, gruñó hacia Miguelo. «Escúchala», parecía decir. «Mientes», escupió Miguelo, pero no disparó. «Mira, he escuchado contra esa maldita bruja durante semanas». Iridia tosió, la transformación retrocediendo lentamente, dejando ver a una bella mujer cubierta de cicatrices y quemaduras. «Y también contra los hombres del pueblo que la idolatran», dijo la joven. Miguelo sintió el frío en la nuca. Se encontraba confundido. «¿Por qué no detuviste todo antes?», dijo, con la rabia ahogándole la voz. «Porque no pude». Iridia se sacudió, casi liberándose de los lobos. «Cada vez que me acercaba, ella enviaba a esos malditos». La niebla se espesó de pronto, volviéndose tan densa que Miguelo apenas podía ver sus propias manos. Algo crujió entre los árboles. Cholo soltó a Iridia de un salto, erizando el pelaje. Rufián retrocedió, mostrando los dientes. «No», murmuró Iridia, palideciendo. «Los está llamando». Aparecieron uno por uno, hombres o lo que quedaba de ellos, sus bocas cosidas con hilo negro, sus cuencas vacías llenas de serpientes que silbaban. Los no muertos de Josefo. Rufián y Cholo no esperaban órdenes. Se lanzaron al ataque, distrayendo a las criaturas mientras Miguelo agarraba a Iridia del brazo. «Mueve el trasero», le gritó, arrastrándola hacia un árbol caído a unos metros. El tronco hueco apenas les dio refugio. Afuera,
Los gruñidos de los lobos se mezclaban con los silbidos de las serpientes. Miguelo recargó la pistola con movimientos automáticos. «Dime que tienes un plan», le dijo a Iridia. «No. ¿Acaso tú sí?», dijo Iridia en tono desafiante. «Pues quizá esto pueda ayudarnos», dijo Miguelo, sacando el frasco donde contenía la sangre de la mazacuata, la serpiente gigante que anteriormente había derrotado. Acto seguido, se lo dio a la chica mientras sacó su machete de obsidiana y le dijo: «Toma, distraeré a los muertos. Tú quemas a mierda». Iridia no discutió. El aire apestaba a carne podrida cuando salieron del escondite. Rufián sangraba de una oreja, pero mantenía a raya a 2 muertos. Cholo y Chompiras, cojeando, defendían el flanco izquierdo. «Vamos, ahora», gritó Miguelo. Iridia arrojó el frasco al suelo. El líquido estalló en llamas azules, extendiéndose como un muro entre ellos y los no muertos. Las serpientes chillaron, retorciéndose dentro de las cuencas vacías. No soportaban el hedor de la sangre muerta de su madre la mazacuata. Los lobos retrocedieron, reagrupándose alrededor de Miguelo. «No durará mucho», advirtió Iridia, limpiándose la sangre de la boca. «La bruja sabe que estamos aquí». Miguelo miró a Chompiras, jadeante, pero vivo. Luego a Iridia. «¿Dónde está su guarida?». Ella señaló hacia un sitio más oscuro que los demás, donde los árboles se torcían en formas antinaturales. «Allí, pero no podemos ir así». Miguelo sacó el collar de protección que Carmela le había dado y el jade brilló débilmente. «Entonces, nos preparamos». Los lobos se acercaron, formando un círculo. Fuera, las llamas azules comenzaban a apagarse, los silbidos regresaban. La tregua era frágil, pero era lo único que tenían. «No durará más», dijo Iridia, ajustando una venda improvisada en su brazo sangrante. «La bruja los controla. Volverán». Chompiras se acercó, lamiendo la herida superficial en el costado de Miguelo. Rufián y Cholo olfateaban el perímetro, orejas alerta. «¿Cuántos son?», preguntó Miguelo. «Los que fueron de Josefo y otros más viejos». Iridia miró hacia la espesura. «Lleva años haciendo esto. La fonda, ¿por qué quemarla?», dijo Miguelo mientras apretó los dientes. Iridia lo miró directamente. «Porque quería hacerme daño. Sabía del cariño que yo le tenía a tu hermana. Quería provocarme. El asesinato de Tomasa solo significó diversión para ella». Miguelo solamente gruñó, como si fuera un lobo más. «No podemos quedarnos aquí. Estamos cerca de la guarida de esa maldita», dijo Iridia, levantándose con esfuerzo. Miguelo asintió, guardando la pistola. «Tú guías, nosotros cubrimos». Los lobos formaron una escolta alrededor de ellos. Chompiras al frente, a pesar de su herida. Rufián y Cholo en los flancos. La entrada a la cueva parecía una boca abierta en la roca, negra y húmeda, con raíces retorcidas colgando como colmillos. El aire que salía de adentro olía a carne podrida. Iridia se detuvo en el umbral, los músculos tensos. Y en ese momento escucharon una risa demoníaca. «Ahí está», susurró, señalando hacia las profundidades. «Pero no vamos solos». Cholo giró la cabeza hacia atrás, las orejas erguidas,
Un gruñido bajo salió de su garganta. Los no muertos vienen. Miguelo no necesitó más confirmación. Los pasos arrastrados ya se escuchaban entre los árboles, acompañados por ese silbido de serpientes que le erizaba la piel. Nos dividimos, dijo, recargando la pistola con sus últimas 3 balas benditas. Tú y Rufián van por la bruja. Nosotros los detenemos aquí. Iridia asintió, pero su mirada se clavó en Chompiras, que aún cojeaba por la herida en el lomo. No durarán mucho. No tenemos que durar. Miguel ajustó el machete de obsidiana. Solo tenemos que darles tiempo. Un grito desgarrador cortó el aire. Los primeros no muertos emergieron de la niebla, sus bocas cosidas retorciéndose en silenciosas muecas de dolor. Las serpientes en sus cuencas vacías los miraban fijamente, lenguas bífidas vibrando de odio. Ahora, rugió Miguelo. Iridia y Rufián se lanzaron hacia la cueva mientras Chompiras, Cholo y Miguelo cubrían su retirada. Los no muertos atacaron en oleadas. Miguelo disparó primero, la bala bendita impactando en el cráneo del líder. La criatura estalló en llamas blancas, reduciéndose a ceniza en segundos. El segundo disparo fue al corazón del otro, y después un grito de guerra. A los machetazos, blandiendo el arma de obsidiana. Chompiras saltó sobre el más cercano, destrozando su garganta con un movimiento seco. Cholo siguió su ejemplo, hundiendo los colmillos en la pierna del otro y derribándolo, pero eran demasiados. Miguelo sintió una mano helada agarrar su brazo, giró y cortó de un tajo, separando la cabeza del cuerpo. El no muerto se desplomó, pero otros 3 tomaron su lugar. Fue entonces que lo notó. Los no muertos sin líderes vacilaban, moviéndose torpemente, como marionetas sin hilos. Los que quedan están débiles. Gritó a los lobos. Acaben con ellos. Chompiras no esperó una segunda orden. Se abalanzó, destrozando piernas y brazos, mientras Cholo remataba a los caídos. Miguel avanzó, el machete brillando con ese tono azulado que solo aparecía cerca del oscuro. Uno por uno, los no muertos cayeron. Iridia avanzaba a tientas, el aire cada vez más espeso. Rufián iba a su lado, silencioso, pero alerta. De pronto, la oscuridad se volvió absoluta. ¿Qué? Comenzó a decir, pero una voz la interrumpió. Pobrecita, ¿crees que puedes salvarlos? Era la bruja, pero no venía de afuera, venía de dentro de su cabeza. Las visiones la golpearon como un martillo. Tomasa murió gritando tu nombre. Tu madre, tus hermanos murieron por tu culpa. Rufián morirá hoy y será tu culpa. Iridia cayó de rodillas, las garras hundiéndose en su pelo. No podía respirar, no podía pensar. Rufián aulló, pero el sonido se distorsionó. Para ella, era el llanto de un niño. La bruja reía, disfrutando su tormento. El lobo negro vio a su compañera caer. Vio la sombra al final de la cueva, alta y delgada, con los ojos que brillaban como carbones. El altar estaba allí, y en medio, una pequeña figura de Iridia aprisionada con raíces negras. Rufián no dudó, corrió. Las patas la ardían, pero no se detuvo. Saltó sobre el altar,
destrozando todo con sus fauces, arrancando raíces con las garras. La bruja gritó, furiosa, y lo maldijo. Tu velocidad se convertirá en tu tumba. Un chasquido seco. Rufián cayó, las patas traseras inertes, pero ya era demasiado tarde para ella. El altar estaba destruido. Las visiones cesaron. Iridia se levantó jadeando. La bruja ya no reía. Y afuera, Miguelo y los lobos terminaban con el último no muerto, cuando el alarido de la bruja retumbó en la cueva. Algo pasó, dijo alerta Miguelo, limpiándose el machete. Chompira olfateó el aire, gruñendo. Rufián está herido. No hubo más palabras. Corrieron hacia la cueva, sabiendo que, ganaron o perdieran, nada volvería a ser igual. Y bueno, aprovechando que la bruja castigaba a Rufián, Iridia emergió de las sombras como un rayo negro. En su forma de nahuala, las garras le crecieron 3 pulgadas más, brillantes como cuchillas al reflejar la luz. La bruja apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que los colmillos de Iridia se hundieran en su yugular. La anciana convulsionó, pero Iridia no soltó la presa, mantuvo su mordida, mientras, con las garras, le desgarraba el vientre, buscando las entrañas. De la herida brotó un chorro de líquido espeso y negro que olía a azufre podrido. La bruja, en lugar de asustarse, rió con burbujas de sangre en los labios. Con un dedo quebrado, señaló a Rufián. El lobo se erguía ahora con los ojos inyectados en sangre y humo saliendo de sus fauces, mientras miraba a la nahuala con odio. La pelea fue brutal. Rufián, poseído por la esencia demoníaca de la bruja, se lanzó contra Iridia con una furia sobrenatural. E Iridia, en su forma de nahuala, esquivó el primer ataque, sintiendo el aire cortarse donde pasaban las garras de Rufián. Contraatacó con un golpe seco al costado, pero Rufián apenas retrocedió, como si el dolor ya no existiera para él. Los colmillos de Iridia encontraron carne cuando se abalanzó hacia el cuello de Rufián, pero este la mordió del torso y la estrelló contra el suelo, levantando polvo y piedras astilladas. Iridia respondió con una patada que lo hizo tambalearse, aprovechando para levantarse y descargar una serie de golpes rápidos en su cabeza. Rufián rugió, escupiendo un humo espeso que quemó los ojos de Iridia, cegándola por un instante. Fue entonces cuando Rufián la embistió con todo su peso, clavándola contra la pared de la cueva. Iridia sintió las garras hundirse en sus hombros, pero no se rindió. Con un último esfuerzo, retorció su cuerpo y le hundió los colmillos en el pecho a Rufián, mordiéndolo hasta sentir el hueso. Un aullido desgarrador retumbó en la cueva, y por un momento, los ojos de Rufián volvieron a ser los de antes, leales, asustados. Pero la posesión no se dio del todo. Sangre, sudor y saliva se mezclaban en el suelo, mientras las dos bestias forcejeaban, ninguna dispuesta a ceder. Miguelo levantó la pistola, pero vaciló. No podía dispararla a Rufián, no así, aunque sabía que ahora ya no era su amado amigo. Fue entonces cuando Chompiras, jadeante y con una patada delantera rota, se arrastró hacia él y gruñó con urgencia. Miguelo siguió su mirada y lo vio. Un destello de tela negra, un ojo amarillo observando desde las sombras. La verdad lo golpeó como un mazo. La anciana no era la verdadera bruja, solo un títere. La auténtica amenaza estaba escondida, controlando a Rufián desde las sombras. Con manos que apenas temblaban, Miguelo sacó su última bala bendita, el collar de Carmela, una bruja blanca que había conocido anteriormente,
ardía contra su pecho, advirtiéndole del peligro, pero también dándole fuerza. Respiró hondo y apuntó. El disparo resonó como un trueno en la cueva. La bala plateada atravesó la columna de piedra y encontró su blanco. Una frente pálida que apenas tuvo tiempo de arrugarse antes de que la cabeza estallara en un chorro de gusanos negros y sangre espesa. El efecto fue inmediato. Rufián se desplomó como un muñeco, cuyo hilo se hubiera cortado. Iridia, cubierta de heridas, retrocedió jadeando, su transformación retrocediendo para revelar a la mujer debajo. Miguel corrió hacia Rufián, temiendo lo peor. El lobo yacía inmóvil, sus patas traseras retorcidas en un ángulo antinatural. Pero cuando Miguel le tocó el pecho, sintió el latido débil, pero constante. «Todavía está con nosotros», murmuró, sacando el collar de Carmela. El jade brilló con una luz tenue cuando lo tocó sobre el cuerpo de Rufián. Al principio, nada ocurrió, pero luego, lentamente, el humo rojizo comenzó a salir de la boca del lobo, disipándose en el aire. Los ojos de Rufián perdieron su brillo infernal, volviendo a ser los ojos leales que Miguel lo conocía. Pero cuando intentó levantarse, las patas traseras no respondieron. La maldición de la bruja había dejado su marca. Iridia se acercó cojeando, sosteniendo su costado sangrante. «No podrás cargarlo todo el camino de vuelta», dijo. Miguelo no respondió y con la ayuda de Chompiras y Cholo subió a Rufián sobre sus espaldas. El lobo lamió suavemente la mejilla de Miguelo, como para decir que estaba bien, que podía continuar. La salida de la cueva parecía más larga que la entrada. Cada paso era una agonía, pero finalmente emergieron a la luz. El bosque estaba en silencio, como si contuviera la respiración. Junto al arroyo, mientras Miguelo vendaba las heridas de Rufián y las suyas propias, Iridia se acercó. «Esto no ha terminado», dijo. «Ella tiene aprendices, adoradores, vendrán por venganza». Miguel asintió, mientras acariciaba a Rufián. «Lo sé», respondió. Se miraron entonces, dos guerreros marcados por la misma batalla. No hubo palabras de despedida, solo un entendimiento mutuo. Iridia se giró y se adentró en el bosque, cojeando, pero con la cabeza alta. Miguelo la observó hasta que desapareció entre los árboles. Y bueno, comunidad, con Chompiras y Cholo flaqueando, y Rufián, seguro en su improvisado transporte, Miguelo echó un último vistazo a la cueva. El collar de Carmela ya no brillaba, pero el peso en su pecho seguía ahí. El camino a casa sería largo, pero por primera vez en semanas, el aire olía a lluvia fresca en lugar de cenizas. Y eso, por ahora, era suficiente.